Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5. Entre los líderes judíos que se enfurecieron por el éxito de la proclamación del Evangelio, una persona prominente fue Saulo de Tarso. Ciudadano romano de nacimiento, pero judío por ascendencia, Saulo había sido educado en Jerusalén por los rabinos más eminentes. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Los rabinos lo consideraban un joven muy prometedor y tenían grandes esperanzas de que se convirtiera en un celoso defensor de la antigua fe. Como miembro del Sanedrín, ocupaba una posición destacada dentro de su pueblo. Saulo había desempeñado un papel importante en el juicio y la condena de Esteban, y la evidente presencia de Dios junto al mártir le había hecho dudar de la justicia de la causa que había emprendido contra los seguidores de Jesús. Su mente había sido profundamente sacudida. Confundido, había consultado a los que creía que tenían sabiduría y buen juicio, y los argumentos de los sacerdotes y rabinos acabaron por convencerle de que tenía razón, que Esteban era un blasfemo y que el Cristo que el mártir había predicado era un impostor. Saulo llegó a esa conclusión tras enfrentarse a una dura lucha interior, pero al final su educación, sus prejuicios, su respeto por sus ancianos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le habían llevado a rebelarse contra la voz de la conciencia y contra la gracia de Dios. Habiendo decidido que los sacerdotes y los escribas actuaban con justicia, Saulo se volvió muy feroz al oponerse a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. Su actividad, que consistía en arrastrar a hombres y mujeres ante los tribunales donde eran condenados unos a prisión y otros a muerte por el mero hecho de creer en Jesús, había causado angustia y dolor a la incipiente iglesia cristiana, y había obligado a muchos a buscar seguridad en la huida. Los cristianos que huyeron de Jerusalén a causa de la persecución iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 4. Una de las ciudades donde se refugiaron fue Damasco, donde la nueva fe ganó muchos conversos. Los sacerdotes y gobernantes judíos habían esperado que mediante una vigilancia estricta y una severa persecución conseguirían suprimir la herejía. Ahora sentían que debían llevar adelante en otros lugares las resueltas medidas tomadas en Jerusalén contra la nueva enseñanza. Para el trabajo especial que deseaban realizar en Damasco, Saulo ofreció sus servicios. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo se sentía capaz de grandes cosas, y con autorización y comisión de los principales sacerdotes, en la fuerza y el vigor de su edad viril e inflamado de un celo equivocado, emprendió aquel memorable viaje en que iba a ocurrirle el singular suceso que cambiaría por completo el curso de su vida. El último día del viaje, a mediodía,
Cuando los cansados viajeros se acercaban a Damasco, pudieron ver las amplias extensiones de tierras fértiles, hermosos jardines y fructíferos huertos regados por frescos arroyos que bajaban de las montañas circundantes. Después del largo viaje a través de lugares desolados, tales escenas eran ciertamente refrescantes. Mientras Saulo y sus compañeros contemplaban con admiración la fértil llanura y la hermosa ciudad, de repente, como declaró después, brilló una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hechos capítulo 26 versículos 12 y 13. Cegado y desorientado, Saulo cayó postrado al suelo. Mientras la luz seguía brillando alrededor de ellos, Saulo oyó una voz que le hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.